Me preguntaban por Cuba. Cuba empieza un proceso de cambio, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Siempre me preguntan, ¿y qué ve de Cuba? No, la misma vaina. Es que es la misma vaina. Igual que Venezuela. Me preguntan, ¿y Venezuela? La misma vaina. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan lo siguiente. Ahorita, Cuba, con Raúl Castro, lo que yo he visto con Raúl es que él va a estar enfermo. Y puede ser que la muecona, igual que con Biden, se los quiera llevar. Pero, por ejemplo, le digo lo siguiente, le da un cáncer fulminante, un paro cardíaco, cualquier cosa a Raúl o a Maduro, y listo. Y uno dice, ya, celebremos, esta vaina se acabó, ya va a cambiar. Pero tengo que decirle lo siguiente. Por ejemplo, en Rusia, si se muere Putin o le hacen el atentado a Putin, que yo he visto varias veces y les he comentado meses atrás antes de que llegara, antes de darse la guerra, que lo logren es muy difícil, yo no lo veo, pero he visto que lo intentan hacer. Eh, Listo, murraquean a Putin, ¿sí? Putin se murió, sí fue madre, se murió. Pero lo que él hizo y lo que él ha planeado, eso no se va a olvidar, porque los que están atornillados al gobierno están con esa ideología y no van a soltar eso. Pasa lo mismo en Cuba, pasa lo mismo en Venezuela, en Nicaragua, ahorita vamos a hablar de Nicaragua, con Daniel Ortega. Entonces es una cuestión donde van a haber cambios, pero va a ser un poco lento. Eso el inicio de un cambio político en Cuba, sí, porque los jóvenes están cansados, van a haber marchas, van a haber manifestaciones, eh, pero tendrá que salir esta generación de los que están ahí atornillados para que empiecen a cambiar las cosas. Y eso va a llevar su tiempo. Igual Venezuela. Venezuela empieza a tener unos cambios, yo les decía, un mejoramiento en lo económico. ¿Por qué? No solo porque le quiera vender o tenga nexos allá con Biden y Estados Unidos y les venda y ahorita haya como una unidad con Colombia y vendan petróleo, manden petróleo para allá, para los gringos. Es porque Rusia y China, desde hace mucho tiempo, yo se les decía hace muchos meses, tienen el control económico en Venezuela. Y Maduro le juega a los dos bandos, pero obviamente en un momento dado él tiene que responderle a Rusia, si no las consecuencias son graves. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, digamos, hipotéticamente Maduro se murraquea, cuelga los guayos, como dice un amigo mío. Los que están alrededor atornillados al gobierno no lo van a soltar. Entonces tiene que haber una emancipación, una guerra civil muy fuerte, donde hayan muchos muertos y haya un despelote ni el berraco y que se tomen el poder no los militares, sino la gente. Y eso es muy difícil. Igual en Cuba. En Cuba es un sistema diferente, hay un poco más de gabela de acción, que están muy dispersos, igual en Venezuela están muy dispersos, pero todavía el poder lo tiene Maduro y sus secuaces. Entonces, eso no va a ser. No se dejen meter esa idea de que de un momento a otro se murraquea el uno y se murraquea el otro y ya, eso cambió. No, eso no es así tan fácil. Pidámosle al Señor. Venezuela, me preguntan mucho por Venezuela, igual. Venezuela va a seguir igual, va a mejorar un poquito la economía, igual. Sigue ahí Maduro, sigue ahí Maduro. Cuba, igual, yo ya les he dicho, Nicaragua, igual. Bienvenidos a las noticias económicas. 2023 podría ser un buen año para la economía de Venezuela. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta que será el país con mejor crecimiento este año, un 12% en su PIB. Si bien la inflación sigue siendo muy elevada, el año pasado hubo cifras alentadoras. La economía venezolana creció 17,73% entre enero y septiembre de 2022 frente al mismo periodo de 2021, según informó el Banco Central de Venezuela, que reportó
5 trimestres consecutivos en verde. Y parece que el sector turístico muestra signos de mejoría. Esta semana, por primera vez en 15 años, un crucero europeo atracó en el país. Los 500 turistas europeos que viajan en este barco traen consigo esperanza para el país. Es el primer crucero que atraca en Venezuela en 15 años. Es un placer enorme porque la recepción desde el inicio era increíble. Esta mañana a las 7 el crucero llegó y fuimos recibidos con música, con danza. Nunca vi algo así. Con sus playas blancas y aguas turquesa, la isla Margarita podría volver a ser un imán turístico. De momento, el negocio vive de los turistas rusos, pero las sanciones a raíz de la guerra han limitado muchísimo sus posibilidades para viajar. Los huéspedes de otras nacionalidades escasean aquí desde hace años. La crisis económica, la hiperinflación y las sanciones occidentales casi hicieron desaparecer a Venezuela del mapa del turismo internacional. La escasez de alimentos, las protestas y la pobreza marcaron los últimos años en el país. Pero ahora llegan las primeras señales de recuperación económica. Que un crucero haya puesto rumbo a un puerto venezolano da esperanza a las autoridades locales. Bueno, hoy es un día de alegría para todos los neoespartanos. La llegada de este crucero ha sido un entusiasmo para la economía del Estado, importante porque aquí nos beneficiamos y se beneficiarán varios rubros de la economía del Estado y es un comienzo de la llegada de varios cruceros que van a empezar a venir. Según los últimos datos oficiales de 2017, el turismo aportó este año solo el 0,1% del PIB venezolano, una cifra que indica que solo hay margen para la mejora. Y tenemos la oportunidad de hablar sobre la situación en Venezuela con nuestro compañero Óscar Schlenker en Caracas. Óscar, ¿qué tal? Muchos saludos. Óscar, la crisis política, la escasez de productos y los problemas en los servicios públicos básicos ahuyentaron a los visitantes en la última década. Y en 2022 hubo una tímida mejora en el sector turístico. ¿Crees que se trata de una mejora circunstancial debido, entre otras cosas, al aumento del turismo ruso o es algo más? Bueno, no cabe duda que hay un interés en desarrollar otras industrias en Venezuela a raíz del desplome de la industria petrolera en el país, y el turismo es una de esas industrias que podría generar ingresos para mejorar la situación, sobre todo de las regiones que siguen padeciendo la crisis humanitaria y de servicios públicos. Los convenios con Rusia en torno al turismo generaron mucha esperanza en su momento, pero con paquetes todo incluido, los que más se beneficiaban de esos ingresos fueron los resorts y las agencias de viajes. Es poco lo que le queda a la isla en sí. Hay que ver cómo se va a desarrollar esta nueva esperanza del turismo europeo para que al menos mejoren los servicios de agua y electricidad en nuevas partes, en la isla de Margarita, que están en muy mal estado. La inflación en Venezuela sigue siendo muy elevada, la mitad de la población vive en la pobreza, pero el año pasado hubo también cifras alentadoras. La economía creció en torno al 18% en comparación con el año anterior. ¿Qué factores han favorecido esta mejoría? Bueno, uno de los factores determinantes fueron las sanciones contra Venezuela, porque a raíz de las sanciones la administración de Nicolás Maduro se vio obligado a eliminar los controles económicos que tenían sobre el sector privado. Además, se sinceró la economía al dolarizarse y también se eliminaron varias restricciones para importar y exportar de Venezuela. Pero aunque se han visto algunas mejoras en la economía, lo que más ha incrementado es la desigualdad. Existe una clase muy pequeña, adinerada, pero la gran mayoría de los venezolanos siguen sumidos en la pobreza, y eso se evidencia con el éxodo de venezolanos que no ha frenado. De hecho, las remesas de los migrantes venezolanos son también un factor para la supervivencia de familias aquí en Venezuela. Óscar, hablemos del sector petrolero, ya nos lo comentabas ahora. Hemos visto cómo en los últimos meses Estados Unidos ha flexibilizado ligeramente sus sanciones ante la creciente demanda mundial por el bloqueo a Rusia. ¿Cuáles crees que pueden ser las perspectivas en este 2023? Bueno, reactivar la industria petrolera de Venezuela requiere mucho más que solo levantar las sanciones. Necesita una inversión a largo plazo para reconstruir la industria, las refinerías y, todo el aparato que está para muchos expertos en ruinas. Esto es posible ya que el potencial que tiene Venezuela es enorme, como todos sabemos, pero hasta que no haya una estabilidad política, económica y social, es muy complejo atraer ese tipo de inversión a largo plazo,
y en el 2023 dudo que se reactive lo suficiente para sacar al país de la crisis. Hay que ver qué avances se logran este año para salir de la crisis y luego ver cómo reactivar la industria petrolera y aumentar su producción. Óscar Schlenker, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo.